Hola, bienvenidos. ¿Cómo les va? Esto es Consenso. Estamos en vivo hasta las 13 horas en la pantalla de TV con toda la información del Congreso, haciendo un raconto de todo lo que pasó esta semana y les contamos enseguidita, por supuesto, qué es lo que trae la semana próxima, con una semana corta. Ustedes ya saben, lunes feriado 25 de mayo, así que vamos a estar contándoles para los próximos 4 días hábiles qué es lo que se viene. Hacemos los títulos de esta hora y en un ratito presentamos el resto de los temas. Ley Hojarasca. La Cámara Baja aprobó la norma por la cual se establece la derogación de legislación obsoleta. Cooperación bilateral. Diputados recibieron a una delegación de la provincia china de Guangdong. Homenaje a la provincia de La Rioja. El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, en el aniversario número 435 de su fundación. Porque no iba a andar diciendo 43º, 35º, que me sale re difícil. ¿Cómo andás, Gonza? Bien, estaba analizando tu frase. Acá, acomodando papeles, Meli, porque ya es viernes. Sí. Con apetito patrio. Aquí está para un locro. Y sí, para un guiso de lentejas. Un guisito de lentejas. Qué rico. Un pastelito solo de postre, frito. Pues si no dos es un Y hoy es el día del debate nacional, pastelito de batata, pastelito de membrillo. Exactamente. Que bueno, siempre está abierta la posibilidad. Siempre está abierta la grieta, ¿no? Y sí, porque acá en lugar de elegir y comerte uno y uno, o mitad y mitad, no, claro, tenemos que elegir hay que morir con las botas puestas. Y claro, o totalmente. Morimos con batata o con membrillo. Yo soy muy membrillo, pero bueno. Membrillo. Yo creo que no hay mucho debate, pero bueno, hay que respetar. Membrillo, batata, membrillo. Bueno, ahí ya lo sabremos pronto, perfecto. 4-1 gana membrillo, batata. Exactamente. Yo soy team batata. Vos sos team batata porque realmente sos team batata para llevar la contra. Las dos a la final. Claro. No, me gusta más la batata que el membrillo, sin lugar a dudas. Para todo. Viste que hay un debate que te dicen, para algunas cosas el membrillo, para algunas cosas la batata. Soy militante de la batata. Yo no me reí, no te dije nada, simplemente vos te reíste. Sí, sola bueno. De tu propio dicho. De mi propio dicho. Qué rico, ¿no? Un postre de fresco y batata. Exactamente. ¿Ahí qué preferís? ¿En fresco? Fresco y batata. Siempre preferí membrillo, pero con el tiempo me di cuenta que me gusta más el de batata. Es una cosa, no, a muchos les pasa. Me da la impresión que el original es con batata. Claro, está bien. Bien impresionado. Exactamente. No voy a decir la misma frase que dijiste vos, Meli, ¿vale? No, por las dudas. Igual todo acompañado por unos mates que, no sé, por ahora a mí no me llegaron. ¿A vos te llegaron? Por ahora no, por lo menos en este ámbito laboral no me ha llegado. Así que lo vamos a estar esperando porque la verdad son las 12:04. Ya es hora de unos mates, ¿no? Empieza a abrir el apetito, no patrio, sino patrio, no patrio, porque ya hasta ahora es hora del almuerzo. Los años de la revolución, tal cual. Bueno, ustedes saben que esta semana fue una semana que arrancó así como bien arriba, porque el miércoles fue, había una máxima expectativa sobre cómo se iba a resolver esta doble sesión o esta... Sí, estoy bien, técnicamente es una doble sesión. Por un lado, la oposición que venía con toda la agenda del tema Manuel Adorni y los pedidos de interpelación, pero se anticipó el oficialismo y convocó para una hora antes la sesión que traía todos los temas que finalmente logró aprobar. Estamos hablando particularmente, lo que ayer rebotó por todos lados es... ¿Qué supone esta vuelta atrás con las zonas delimitadas como zonas frías, ¿no? ¿Cómo queda compuesto ese mapa? ¿Cuántas personas van a dejar de percibir ese subsidio? ¿Cómo se va a dar esa segmentación en un momento del año donde ya estamos entrando en temperaturas muy extremas, muy bajas? Creo hoy que básicamente muchas personas eligen entre calefaccionarse y no calefaccionarse por un tema de costos. Hay aquellos que, bueno, igual hay que decir que preventivamente, por supuesto, lo tienen que hacer previo chequeo de las instalaciones, ¿no? Que es bueno anticiparse en esto porque siempre en invierno después terminamos dando esas noticias que no queremos dar. Que tiene que ver con las muertes blancas, las muertes silenciosas por monóxido de carbono, pero bueno, de una manera, independientemente de la concientización, muchas personas hoy están en la situación de
bueno, elegir qué día van a prender la calefacción, durante cuánto tiempo hacerlo, por un tema de costos, ¿no? Sí. El costo de la tarifa. Para que se entienda en resumidas cuentas el concepto con el cual el gobierno nacional, el oficialismo, pretende darle un cambio, un giro de concepto, me da la impresión, Meli, a esta modificación que se aprobó con media sanción, falta el Senado todavía, y el Senado para este proyecto es una pata fundamental como para todo. Ustedes me podrán decir, claro, siempre es importante el Senado y diputados, pero como estamos hablando de un régimen donde se van a ver afectadas localidades, departamentos, ciudades de varias provincias, y ahora explicamos por qué, el Senado, recuerden que siempre representa lo más federal que tiene nuestro país. Es la representación de las provincias en el Congreso. Más allá de que aquí en diputados también se representa a las provincias. En el Senado más explícitamente, porque hay una representación puntual de provincias en la Cámara Alta. En este caso, el Gobierno Nacional hace esta modificación en el concepto, entendiendo que aquellas personas de menos recursos que necesitan de un descuento, que necesitan pagar un precio menor en las tarifas de gas, con sus impuestos, pagándolos, están pagando un beneficio para familias de muy altos ingresos por el simple hecho de estar dentro de una provincia beneficiada. ¿Se entiende el concepto? Sí, 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 Entonces, lo que pretende modificar el Gobierno Nacional es, para hacer la cronología, año 2021, Máximo Kirchner presenta un proyecto donde se amplía ese color pintado del mapa en provincias que ingresan a este régimen para obtener un porcentaje de descuento en las tarifas subsidiadas del gas. Sin ningún tipo de criterio de cuánto ganas vos como para tener este beneficio, cuánto ganas vos, sino simplemente si perteneces a esa provincia vas a pagar a esas localidades, no a toda la provincia, a esas localidades de esas provincias vas a pagar menos la tarifa de gas. Entonces el Gobierno Nacional viene a justamente con esta modificación 5 años después a que esos lugares que ingresaron dentro del mapa como beneficiarios ahora no estén de una manera automática beneficiados por el sistema, sino que van a estar beneficiadas aquellas familias que realmente lo precisan por sus ingresos. ¿Sí? Para que se ahora entienda. lo vamos a desarrollar para contarles si se aprueba, en qué o cómo va a estar organizado, cómo va a estar pintado ese mapa. Bueno, ayer, justamente después de la sesión, hubo una reunión muy interesante, una reunión conjunta, donde estuvo reunido referentes del sector yerbatero, hablando de la situación actual de los productores de yerba mate. Después, más tarde en la noche, el presidente Javier Milei justo anunció una serie de baja de retenciones en distintos sectores. No se refirió a la yerba particularmente, pero bueno, hubo un gesto muy importante, fue muy bien recibido ese discurso que dio el presidente de la Nación y se refirió a los petroquímicos, se refirió a la soja y también a el trigo, entre otros, otros cultivos, a donde se fue anunciando cómo iba a ser la baja de las retenciones hasta lograr una retención cero en casi todos los granos. Bueno, pero ayer estuvo el sector yerbatero en esta reunión conjunta. El sector yerbatero viene expresándose sobre todo desde la conformación de la discusión por la ley bases. ¿Te acordás que también en ese momento hablaban específicamente sobre el famoso costo de producción y la carga tributaria que tiene hoy un paquete de yerba puesto en la góndola, donde vos tenés que una conformación muy importante del precio, ahora lo van a decir ellos, lo trajimos al debate para compartir con nuestra audiencia. De un paquete de yerba vos tenés una composición muy importante de ese precio que está compuesto por los impuestos. Sí. También como la yerba mate está básicamente yéndose del país, ¿no? Se está exportando y está bajando el consumo interno porque también está caro un paquete de yerba. Y a pesar de que para muchos es prácticamente un alimento diario, el mate cocido, la yerba mate, el mate. Lamentablemente hay que decirlo de manera cruda y real. Hay personas que posiblemente, si no tienen para las 4 comidas del día, posiblemente el mate pueda ser una especie de, como cuando uno dice para matar el estómago que come algo, bueno, un engaño al lamentablemente estómago. Esto ocurre. Exactamente. Bueno, tenemos la palabra de distintos referentes de esta reunión conjunta, pero escuchamos la palabra de la diputada Julia Estrada, que llevaba un poco adelante esta reunión.
Conjunta de economía con economías regionales que convocamos junto al presidente Luis Basterra. Han venido referentes, expositores de toda la provincia de Misiones, intendentes, también diputados provinciales, productores yerbateros, tareferos. Han venido también representantes de la industria molinera, es decir, han venido de la provincia de Corrientes, ha estado presente la empresa Playadito, la empresa Las Marías. Para nosotros es muy importante dos cosas. Primero, que haya un debate en el Congreso. Yo lo dije, este Congreso por decisión de Menem, por decisión de La Libertad Avanza, no funciona. Las comisiones que presiden los libertarios están todas cerradas. Y en esta comisión conjunta hablaron todos los diputados de La Libertad Avanza, absolutamente todos los que pidieron la palabra, hicieron uso de la palabra y eso me parece muy bueno. Y nos parece importante que entonces este sea el ejemplo a seguir. Todas las comisiones deberían funcionar. Y en segundo lugar, hablando sobre el fondo de la cuestión, necesitamos que el Instituto Nacional de la Yerba Mate, que fue desregulado por Sturzenegger con el DNU 70 de diciembre de 2023, vuelva a fijar un precio al productor para el kilo de la hoja verde. Eso se dejó de fijar hace 2 años, ya vamos por 3 años, que los productores no tienen aumento del precio de la yerba. Contaron situaciones muy duras, se están yendo a Brasil, a cosechar, a vivir, la familia entera. No pueden los productores pagar los estudios de sus hijos. Están los hijos de los productores sin estudiar, sin terminar la secundaria, yendo a trabajar a la chacra. Además hay una situación, todos sabemos, de zorros que cazan en el gallinero. Lo dijeron por último los productores, zorros que aprovechan la desregulación para cazar en el gallinero. La verdad es que es imperioso que podamos trabajar en este tema y estoy muy satisfecha de la comisión que tuvimos hoy y vamos a seguir desde la Comisión de Economía convocando a sectores para construir diagnóstico y para poder legislar en este sentido. Está buena esa idea de la participación directa de un sector afectado por una ley, o bueno, todavía acá no hay una ley específica, pero bueno, un sector directamente, digamos, afectado por determinadas políticas que se puedan tomar, sí, que vengan, que pongan, que expresen. Ayer venían hasta con las plantas. ¿Viste? Me parece que está bueno esa idea de un congreso abierto, sí, ¿no? De mirada hacia los distintos sectores referentes, que son quienes realmente palpan la realidad, ¿no? Después, mira, yo creo que en esto coinciden prácticamente todos. Claramente los indicadores económicos en este trimestre son indicadores buenos, son indicadores a los que quería llegar este gobierno, pero claro, después tenés determinados segmentos de industrias que no están bien, que necesitan que los miren un poco más de cerca, que se atienda la cuestión, sobre todo, bueno, en este caso la industria yerbatera, pero que se atienda la industria textil, por ejemplo, que está muy preocupada por lo que está pasando con la apertura de importaciones y con la falta de instrumentos para poder competir. Sí. Como otras cuestiones, ¿no? Que empiezan a expresarse y que rozan de cerca sectores que si vos no estás adentro, vos no conocés. Yo me acuerdo cuando se discutió la ley base, que ahí sí, ahí tenías un montón de economías regionales. Y prácticamente todas han pasado, sí, que pidieron, que tocaron timbre para poder participar de la discusión y algunos incluso con, digamos, muy pocos actores. Por ejemplo, ¿te acordás que estaba, no sé, el criador de yacarés? Claro. Las curtiembres. Sí. Recuerdo que había un amplio margen, ¿no? Para la convocatoria. Bueno, acá se vio también al sector cooperativista, se vio al sector mutualista, al sector autopartista. Me da la impresión de que esta imagen de las dos, de varias en realidad comisiones, porque estamos hablando de diferentes cuestiones. Esto fue economía, la Comisión de Economía que preside Julia Estrada, con economías regionales. Economías regionales. Que en este caso es Economía y Desarrollo Regional, que la preside Juan Basterra. Por el otro lado, tenés una comisión conjunta que se viene reuniendo bastante seguido, que es la Comisión de Comercio, en conjunto con la de Pymes, que ahí es donde vinieron la mayoría de todos estos invitados que acabamos de mencionar. Sí. Lo que se vio ayer básicamente es una imagen de un sector que está pidiendo, solicitando la reapertura del Instituto de la Yerba Mate, que claro, a través del decreto 70-2023
ha quedado sin efecto. Que fijaba precios de referencia. Para entre los otras cosas. productores, que es algo fundamental y es algo que no es nuevo, que viene de larga data y que ahora se le suma la gran cantidad de oferta que hay. Hoy, Meli, si vos querés invertir en tu propia yerba, obviamente estamos hablando de una gran cantidad de dinero, ¿no? Lógicamente, pero hoy no es tan difícil. Hoy viajás a alguna de las provincias que puedan llegar a tener las plantas para crear la yerba mate, tu marca, y vos la podés hoy crear y así tenés mucha oferta. Realmente se va generando cada vez más y ante mayor cantidad de oferta, se achica también el margen de la venta. Y además el tema de las importaciones, ¿no? Yerbas de otros países como el de Uruguay, con producción brasilera, que son muy conocidas y son muy famosas y también de gran amplio consumo. Ahora vamos a repasar qué más trajo esa reunión conjunta, pero queremos compartir lo que ocurrió ayer con el homenaje que el presidente de la Cámara de Diputados le brindó a su provincia, la provincia de La Rioja, que estaba de cumpleaños, cumplía su aniversario número 435. Lo compartimos. Hoy estamos celebrando un aniversario más de nuestra provincia. Estamos celebrando también el federalismo. Estamos celebrando 435 años. Yo pensaba cuando estudiaba en la primaria, Juan Ramírez de Velasco, 1591, la fundación de La Rioja y todo lo que habíamos aprendido de chicos y lo que había significado para nosotros. Yo era muy niño. La Rioja, me acuerdo que en ese momento tenía 170.000 habitantes. Y cada aniversario tiene un significado especial. Bueno, La Rioja creció, pasaron 40 años y tiene más de 400.000 habitantes. Y lo que me hace sentido a mí y me pone en un lugar, en un lugar muy de los afectos que tengo con mi tierra, con la provincia que me vio nacer y que después la vida me hizo que tenga que residir en otro lugar, pero me la paso viajando, yendo y viniendo. Me quedo principalmente con los valores que me fueron inculcados en la provincia, donde uno se iba formando, ¿no? Los valores de familia, el valor que tiene la palabra. La palabra es el te doy la mano y acá las cosas se cumplen. Eso aprendí en La Rioja. La lealtad con las personas, la lealtad con las ideas, el compromiso. Como nieto de inmigrante, el esfuerzo, el mérito, el no saber lo que es un sábado, un domingo y un lunes, porque siempre hay que trabajar, siempre hay que esforzarse por producir, por ser mejor, por tratar de ser más eficiente en cada orden de la vida. Eso es lo que yo aprendí en La Rioja. Y cada aniversario nos invita a mirar hacia adelante, a entender que tenemos un enorme desafío y es salir del estancamiento. Lamentablemente, no me gusta hablar de política cuando se trata de un aniversario, una fecha especial, pero no puedo dejar de hacer referencia, sabiendo que tengo con provincianos acá, de la situación que está viviendo mi provincia, que ha sido estancada por un sistema que la ha empobrecido. Han empobrecido una provincia rica. Las ideas empobrecieron una provincia que tiene un futuro enorme. Simplemente hay que dejar de apuntar para atrás y mirar para adelante, acoplarse a esta gran transformación que está llevando la nación. Y solo eso lo vamos a poder lograr si recuperamos este tipo de valores de los que hablaba: el mérito, el esfuerzo, el sacrificio, la cultura del trabajo, esa que heredamos los nietos, bisnietos o hijos de inmigrantes que vinieron a hacer de la Argentina o vinieron a buscar un rumbo en la Argentina y se quedaron, y acá tenemos gente de todas las comunidades. Bajo esa cultura de inmigrantes que se formó La Rioja, donde hay una interacción de todas las religiones y hemos
sabido convivir como familias. Y La Rioja fue una provincia que funcionaba muy bien. Yo recuerdo cuando era chico, siempre me gustaron, miraba los números. La Rioja tenía 180.000 habitantes y tenía un parque industrial con 15.000 personas trabajando. Pasaron 40 años, La Rioja tiene 410.000 habitantes y en el parque industrial hay 5.000. O sea, ha sido un empobrecimiento sistemático. No me animo a decir programado porque no creo en la mala fe, pero me hace mal cada vez que veo los números, las proyecciones de lo que nos están mostrando. Pero, como en todo aniversario, uno renueva la esperanza, renueva la fe. Y siempre me acuerdo que acuñamos la primera moneda de oro en la Argentina, se acuñó en La Rioja. Venía el oro de La Rioja hacia la capital. Y eso habla de lo que supimos ser y de lo que tenemos que recuperar. Es momento de dar ese paso adelante para que la provincia vuelva a ser protagonista a nivel nacional, y no por el cargo que nos toca ocupar hoy, sino como supo ser la provincia, y todos los riojanos puedan mostrarle a la Argentina lo que somos capaces de hacer, como en algún momento en la historia pudo ocurrir. Es momento de dar ese salto, por eso quería aprovechar este pequeño aniversario, homenaje en el cumpleaños número 435 de La Rioja, de dar ese paso hacia adelante y cambiar definitivamente la historia de La Rioja, sabiendo que tenemos una provincia donde está todo por hacer. Simplemente nos tenemos que animar a dar un paso en pos del avance, la productividad, el empleo, el esfuerzo, el sacrificio y todos los valores que les he mencionado en estas breves palabras. Bueno, ahí estaba el discurso homenaje del presidente de la Cámara de Diputados, riojano, obviamente, homenajeando a su provincia. Hacemos una pausa cortita y en un ratito le contamos detalles sobre la ley Hojarasca. Ya venimos con ese tema enseguidita. ¿Quiénes conforman el Congreso? El Congreso de la Nación está conformado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es el número fijo, estipulado por la Constitución Nacional. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. En el recinto, los diputados se agrupan en bloques y en interbloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques, integrados por un solo diputado. El bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda, y en el centro, los bloques con menos cantidad de integrantes. Son requisitos para ser diputado: tener al menos 25 años,
4 años de ciudadanía argentina, haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. ¿Cómo funciona el Congreso? Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea presentado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en el ámbito de las comisiones. Las comisiones son el espacio de análisis y debate sobre los proyectos conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 46 comisiones permanentes que son centrales en la discusión parlamentaria, como Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales o Legislación General. Existen también 32 comisiones especiales que tratan temas específicos. En su mayoría son bicamerales, es decir, que están compuestas por diputados y senadores, como la bicameral de trámite legislativo, encargada de analizar los decretos del Poder Ejecutivo. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de las comisiones a las que haya sido girado. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen puede plantear la aprobación del proyecto o su rechazo. Leyes en un minuto. Acuerdo Mercosur-Unión Europea. Este acuerdo surge luego de 25 años de negociaciones entre ambos bloques y fue ratificado en diputados con 203 votos a favor, 42 en contra y 4 abstenciones. Gracias a esta ley, se crea una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo, alcanzando a casi 800 millones de consumidores. En un contexto de fragmentación económica, funciona como una alianza estratégica de cara al futuro. Los puntos más importantes del acuerdo son la eliminación de impuestos y aranceles de importación, lo que facilita el comercio bilateral y la cooperación técnica entre ambos bloques. El acuerdo no se limita a bienes físicos, sino que también incluye regulaciones sobre servicios, propiedad intelectual y desarrollo mutuo. Además, establece un mayor acceso al mercado europeo para productos como carnes, vinos y agroindustria. Adicionalmente, contempla el ingreso de maquinaria y vehículos de origen europeo. Tras ser aprobado por el Congreso, Argentina y Uruguay se convirtieron en los primeros países del Mercosur en ratificar el acuerdo. Este acuerdo consolida una alianza comercial estratégica entre ambos bloques.
Seguimos adelante con Consenso. Estamos en vivo, Gonza, hasta las 13 horas. Vamos a repasar lo que quedó de la última sesión. Bueno. Tenemos la ley Hojarasca. Esta ley que en su momento el ministro Sturzenegger la presentó como la ley Maricondo, la ley de eficiencia del Estado, de orden del Estado. A donde, bueno, reconocía que hay un montón de leyes que estaban, digamos, que el contexto había cambiado enormemente y que por lo tanto eran leyes obsoletas que tenían que directamente ser desestimadas, salir de nuestro universo, ¿no? Para poder ordenar. Sin lugar a dudas, mira, estaba mirando algo, entre paréntesis, esto lo digo, cuánto trabajo que hay que hacer por los tiempos que corren desde el punto de vista de la organización, ¿no? De los cuerpos normativos. Por ejemplo, no sé, estoy mirando con muchísima atención lo que pasa en Bolivia y cómo claramente es un país sumamente analógico, ¿no? Que está frente a una situación de máxima urgencia, donde recién ahora están tratando de ver con una situación súper delicada políticamente la que se está viviendo, con un intento de golpe de Estado clarísimo, y que ahí el gobierno tiene que echar mano a organizar ese Estado para poder darle soluciones urgentes a la gente, ¿no? A la ciudadanía. Qué país que veía cómo les ponían un sello en las manos para darles un pollo cuando podrían organizarlo de una manera menos, yo digo, ultrajante para la gente, ¿no? Que te pongan un sello en la mano como si fueses un ganado para que te den un pollo, para que te den 5 litros de combustible, es muy triste. Todo esto para decir que efectivamente el Estado tiene que ser un Estado eficiente, que está a la altura de los tiempos que corren, donde hay que purgar, donde hay que simplificar, donde hay que ordenar un montón de cosas. Esta ley en particular obtuvo 138 votos positivos, 96 negativos y 9 abstenciones. Exactamente, sí, alguna diferenciación, porque uno puede pensar en la misma sesión. Uno entiende que el gobierno tiene un poco un piso respecto a lo que es el acompañamiento de otros bloques. La diferencia entre ley Zona Frías, que obtuvo la media sanción en diputados, y la ley de Hojarasca tuvo 6 diputados de diferencia. La diferencia se puede ver, por ejemplo, en bloques como Innovación Federal, que tal vez no todos los legisladores votaron a favor de Zona Frías. Uno de ellos fue el diputado Viela, que viene de lo que es el sector de la salud, hizo mención a lo que podía ser perjudicial para casi 690.000 salteños el hecho de la pérdida de este beneficio, y que al mismo tiempo él viene de Callafate, oriundo de Cafayate, que justamente es uno de los departamentos que se vería afectado en Salta por Zona Frías, en esto de, bueno, solamente van a recibir el beneficio quienes obtengan menos ingresos. Ahora, a la hora de votar ley de Hojarasca, estos diputados, por ejemplo, de Salta o de San Luis, han votado favorablemente, a diferencia de Zona Frías, en la ley de Hojarasca, porque entendían que eran leyes obsoletas, algunas de ellas, y que ya no tenía ningún sentido que sigan en vigencia. Tenemos la palabra del diputado Mayoraz, la compartimos. Vamos a votar hoy una ley, Hojarasca, o derogación de legislación obsoleta, que tiene varios criterios que nos anticipó cuando vino el Ejecutivo, cuando vino el doctor Cacase, ex diputado nacional, diputado mandato cumplido, y explicó que esta es la primera serie de otras tantas hojarascas que va a haber. En esta el criterio ha sido suprimir normas que están superadas por normativas posteriores o que por lo obsoletas son ridículas. Se mencionaba la ley de azotes, la lucha contra la trata de personas, la 20.400, que ha sido superada por otra ley. Normas obsoletas por el avance tecnológico, leyes que exigen la microfilmación, leyes que afectan libertades individuales, como la 14.034, que establece sanciones a quienes osen objetar políticas de Estado, o el de los mochileros, que se habló tanto en esa reunión, la 20.802, la 22.964 de control de la lepra. Leyes que imponían un montón de trámites burocráticos, hoy totalmente innecesarios. Leyes que mantenían organismos
o leyes que en realidad, digamos, están vigentes con organismos que crearon, como decía el diputado Santurio, pero organismos que hoy no existen, o que establecen procedimientos vigentes imposibles de aplicar. Organismos financiados con fondos nacionales, sin ningún sentido. Es decir, una serie de normas que es necesario modificar, derogar directamente. Una claramente en la cual me quiero referir, presidente, es la derogación de la ley 26.688, que habla de los laboratorios públicos. Se ha dicho que pone en amenaza o que pone en peligro los laboratorios estatales, nada más alejado de la realidad. Esta ley fue una ley como tantas de esas que se mencionó recién, leyes declamatorias, leyes hechas para quedar bien con algún sector de la sociedad. La ley 26.688 primero demoró 3 años en reglamentarse. No creó ningún laboratorio, no asignó ningún fondo ni presupuesto a los laboratorios. En definitiva, no sirvió de nada, una pura declamación. Y los laboratorios provinciales existentes, como lo que existe en mi provincia, fueron creados por leyes provinciales y se sustentan con los impuestos que pagamos los santafesinos. En consecuencia, esta ley nacional en nada, absolutamente nada le afecta porque es una decisión de la provincia de Santa Fe. Por eso no entiendo la crítica que algunos manifestaron tener y objeciones que manifestaron tener. Señores, se puede estar perfectamente a favor de la derogación de esta ley y seguir sosteniendo los laboratorios públicos, como algunos lo sostienen como política de Estado. El presidente Milei y nosotros, a través de esta ley que nos envía, lo que queremos es devolverle la libertad a los argentinos. Para eso vamos a trabajar, esa fue nuestra promesa y en eso seguiremos juntos para hacer una Argentina mejor. Muchas gracias. ¿Y a qué se refiere Mayoraz con devolverle la libertad a los argentinos desde la ley Hojarasca o si se aprueba la ley Hojarasca? O sea, que con mayor eficiencia, que el argentino pueda elegir, que no tenga que perder tiempo en trámites burocráticos, ¿se refiere a eso? Me da la impresión que viene más por el tema burocrático. Claro. Por ahí viene el tema de conectar libertad con todo este tipo de desregulaciones, eliminaciones de leyes obsoletas y demás, porque, a ver, no va a cambiar mucho que se quite la promoción, por ejemplo, a lo que puede ser bueno, sí, en parte sí. Algunos conceptos hay que estar abiertos al pensamiento con el cual se pretende. Por ejemplo, una de las leyes modificaba la ley, o elimina en realidad la ley que exige la promoción de la música argentina. Uno lo puede interpretar como algo básicamente normal. Ahora, desde el sector de la cultura hubo una manifestación respecto a esto para que no se elimine, para que no se pierda esa eficiencia del hecho de que siempre la cultura musical argentina deba tener su difusión. Por ejemplo, por dar un ejemplo, y uno puede tomar por ese lado el derecho a elegir, la el derecho libertad a de elegir. elegir. Por ejemplo, se me ocurre que puede estar por ese lado. Ahora, me parece que cuando habla de libertad, habla precisamente de todo el tema eliminación de burocracia absurda que hoy puede ser de mucho bienestar para evitar trámites obsoletos y que obviamente esto lleve a algún resultado. Porque después me da la impresión de que la legislación en sí es para ordenar un poco también la legislación actual. Sí. A mí me divierte mucho todavía la falta de infraestructura tecnológica que hay, sobre todo a nivel local, lo digo, ¿no? Donde vos tenés un bot, donde vos empezás a hacer un trámite, Sí. entonces te dice, dame tu documento, listo, vos le das el documento. Y después te atiende una persona y te dice, Claro. ¿me puede dar su documento? Sí, sí. Pues si ya te lo di. O sea, ¿para qué me pedís 2 veces? Es como, todavía falta esa infraestructura tecnológica para agilizar, para eficientizar. No sé si Te existe diría que en algunos... eficientizar el Estado. Está muy bien cuando hablas de estamentos del Estado. Bueno, sí. Cuando hablas de sectores del Estado. Sí. Puede ser que haya fallas, sí. Después, si vamos a distintos sectores privados, en algunos hay una cierta eficiencia en este tipo de consultas. Sí, está por bien, ejemplo. pero, o sea, Pueden ser consultas médicas, por ejemplo, pero por WhatsApp, que hoy yo resultan entiendo por ley de bastante efectivas. Hojarasca, donde, o sea, entre otras cosas, que viene a ordenar el Estado en un sentido también de achicarlo, porque vos tenés un montón hoy de dependencias públicas, están colmadas de personas que miran papeles y que te traen una carpeta con por ejemplo, no sé, registro automotor.
los bancos, el Banco Nación, vas al banco a hacer un trámite y todavía tenés que hacer una fila, esperar, estar 4 horas adentro del banco con, no sé, tu papá, tu abuelo jubilado, con un Sí. bastón esperando. Y todas estas cosas se pueden agilizar de mano de la tecnología, de mano de la infraestructura, de mano también de darle más seguridad al ciudadano, más agilidad al ciudadano para lo que vaya a hacer. Sí. Y no hay alguien salvo a la ley Hojarasca que esté pensando eso, realmente. A mí me parece interesante. Después, obviamente, como vos decís, bueno, lo de la obligación de promover la industria nacional en cultura musical, lo entiendo como parte de una batalla cultural. ¿No? O sea, entiendo que ahí ya es de otra... También es la libertad en otro aspecto. Sí. Pero vos tenés que recuperar tu activo tiempo. Si te ahorran pasos innecesarios en trámites que todo ciudadano tiene que hacer, Sí. está bien, estás Sí. eficientizando el Estado. En gran volumen igual, Meli, a ver, si nosotros vamos a eliminar leyes obsoletas o leyes que han quedado tapadas por otra legislación, me da la impresión que también esto viene a ordenar un poco todo lo que es la Constitución Nacional, todo lo que se ha ido promulgando a través del Congreso Nacional, pero desde hace muchos años, y que hoy realmente no tiene ningún sentido. Me da la impresión que esto viene a hacer un orden precisamente con las leyes. Y sobre todo a que quede todo un poco más claro, más ordenado, y que de a poco No imagino que esto quede acá, ¿eh? No, yo tampoco. Esto Imagino debe una ir ley por Hojarasca capas. 2, imagino por qué no una ley Hojarasca 3. Esto debe ir por capas, obvio. Es muy amplio el margen que tiene el Gobierno Nacional para ordenar en este sentido leyes que tal vez no van y apuntan directamente a este tipo de acciones como tratar de eliminar algún trámite y demás, sino más bien a ordenar la legislación. Me da la impresión, en gran volumen, ¿eh? Después tenemos de todo, un poquito de todo. Compartimos ahora la palabra al diputado Shedlin sobre este tema. La verdad que esta ley que viene a derogar 59 leyes, 21 artículos de otras 3 leyes, 2 decretos de ley, cambios y sustituciones a 5 leyes, algunas, la verdad que bien derogadas están, la verdad que yo no veo la necesidad de derogar la ley antivacunación contra la viruela, porque claro, la viruela desapareció del mundo, no hace falta una ley para vacunar contra viruela. Por lo menos sería bueno que cumplan con la ley de vacunas y que las vacunas lleguen a las provincias. Eso no se hace. Yo, sin embargo, disiento con uno de los diputados del bloque mayoritario en la poca importancia que le da a la ley 26688 de laboratorios de producción pública, ¿no? Tanto nacionales, provinciales, municipales como universitarios. Esta ley que no le hacía mal a nadie, que decretaba el interés nacional a la investigación y producción pública de medicamentos y vacunas, ha sido o está siendo derogada porque viene en este paquetón de leyes en donde no va a haber algún diputado que diga yo esta me parece que prefiero mantenerla, porque o votan todas o no se vota ninguna. O sea, los azotes, sí, la ley de elaboración o de interés nacional a la investigación y producción de medicamentos, porque es importante el interés nacional en la producción de medicamentos y vacunas. ¿Por qué? Y porque hace a la soberanía sanitaria de un país. Entonces, de verdad, me parece que en la semana en donde el gobierno les dijo a todos los diputados que están acá que el presupuesto de ajuste que votaron para salud en la Argentina no era suficiente de ajuste, que había que bajarle 63.000 millones más al sistema de salud, 25.000 millones a las provincias, 20.000 millones en medicamentos, tecnología sanitaria, 800 millones para el INCUCAI, 500 millones para vacunas, porque el presupuesto que ustedes votaron, porque nosotros no votamos, porque dijimos que era un presupuesto de ajuste, que venía de uno anterior de más ajuste, no le alcanzó al ministro de Economía, entonces hubo que ajustar 63.000 millones más sin que ninguno de ustedes
hayan sido consultados. La verdad que no sé para qué votamos presupuesto en esta Cámara. No se puede borrar en una lista una política pública sanitaria estratégica. La Argentina no puede resignar estas cosas porque no hay quien las vaya a hacer. El mercado no va a producir vacuna contra fiebre hemorrágica argentina. No se puede votar el dictamen de mayoría porque incluye esa ley. Entonces dejemos vigente la ley de los azotes, igual nadie se azota en la Argentina, pero dejemos vigente la ley de declarar de importancia estratégica sanitaria en la Argentina la producción de medicamentos y vacunas. Cuidado con hojarasca, que en medio de las hojitas secas cortamos varias raíces que aún están verdes en el sistema sanitario argentino. Bueno, claro, hablaba concretamente el diputado Schedling sobre su ámbito de conocimiento, que es el ámbito sanitario. Vemos la votación, el momento de la votación, Gonza, y ya venís vos con las placas. Dale. Se va a votar en general y en particular el dictamen de mayoría de las comisiones de asuntos constitucionales de legislación general recaído en el proyecto de ley por el cual se deroga y modifica legislación obsoleta, ley de hojarasca. Se cierra la votación. 138 votos afirmativos, 96 negativos, 9 abstenciones. Resulta afirmativo. Se comunicará al Honorable Senado de la Nación. Bueno, Gonza, resuminos vos todo lo que trajiste en relación a esta ley votada con media sanción en el Congreso. Bueno, vamos a repasar. En la Cámara de Diputados, perdón. Claro, exactamente, porque falta todavía la otra pata, que es el Senado. En esto que es la ley hojarasca, vamos a ir justamente a repasar estas placas informativas, donde, recién lo veíamos también en el graph, busca eliminar casi 70 normas consideradas obsoletas o sin aplicación real, que es un poco lo que hablábamos recién, el término hojarasca, que viene en un poco la correlación con barrer regulaciones acumuladas con el paso del tiempo. El propio Federico Sturzenegger la comparó con esas normas que pretende eliminar con hojas secas dentro del Estado. Vamos a ir a la siguiente placa. Esto es un poco el resumen para que se entienda de qué estamos hablando. 139 votos a favor, 96 en contra y 9 abstenciones. Ahora, lógicamente, esto tendrá que pasar al Honorable Senado. Recordemos que, en principio, tiene que ir a las comisiones, después pasar los respectivos 7 días y luego sí poder llevarlo a una sesión especial, y ahí sí quedaría de manera ya aprobada esta ley de hojarasca, que reiteramos, no creo, por lo menos en la perspectiva, que sea la única que quede. Posiblemente puedan venir otro tipo de ley de hojarasca, que ya al principio, cuando hubo un intento fallido, recordemos, salió una especie de hojarasca 2 y también quedó ahí a medio caminar, y por eso ahora sí el Gobierno Nacional logró aprobarlo de esta forma. Vamos a ir con otra de las placas informativas. En este caso, por ejemplo, se deroga el registro de palomas mensajeras que regulaba dicha actividad, como para traer algunos ejemplos y entender de qué estamos hablando de manera concreta. Se elimina la ley que crea un carnet de mochilero turístico, que es un poco también lo que hacía referencia el diputado Mayoraz, y por ejemplo también en otro de los ejemplos retira la ley que promovía la producción nacional de yute industrial, que es básicamente una tela de fibra aproximadamente que se utilizaba hace muchos años, que ya un poco perdió lo que hoy es el mercado textil, justamente su necesidad de promoverla, y por eso el argumento del Gobierno Nacional, del oficialismo, fue que ya quedó fuera de época esta ley. Por ende, también era otra de las leyes que estaba dentro de este paquete de eliminaciones. Vamos a ir a la siguiente placa. De manera genérica, otro de los puntos que traje para repasar: se retiran artículos vinculados a registros manuales y permisos administrativos antiguos, y además recordemos que el gobierno asegura que varios organismos ya no utilizaban esas herramientas, por ende era mucho más práctico también. Y cuando hablamos de organismos, hablamos de ministerios que hoy ya no están, que hoy están reducidos a secretarías que están dentro de otros ministerios que inclusive se han creado nuevos. Recordemos, este gobierno creó, por ejemplo, el Ministerio de Capital Humano, donde dentro del Ministerio de Capital Humano se encuentra
por ejemplo, la Secretaría de Educación, nada más y nada menos. Es decir, hubo un cambio de épocas y también esto es parte de este procedimiento de la ley hojarasca. Y vamos a ir a la última placa, donde también es importante remarcar que se eliminan regímenes de promoción productiva que dejaron de funcionar, el que mencionábamos recién, por ejemplo, y algunas estructuras legales que habían quedado superadas por leyes posteriores, porque esto, Meli, ya sabemos que es parte de una práctica que también se da en estos tiempos, donde no solamente se genera una ley, por ejemplo, cualquiera de las áreas, de las ramas que uno puede imaginar, y se pide la derogación de la ley que, por ejemplo, ya hablaba de este tema. Por dar un ejemplo, pero en otras ocasiones no, y quedaba una ley superpuesta con la otra. Bueno, y esto es importante, el oficialismo excluyó algunas leyes ante reclamos. Esto lo vimos reflejado aquí en Diputados porque hemos tenido una comisión muy importante donde el sector cooperativista se hizo presente, elevó la voz y solicitó que, por ejemplo, la ley 11.380, vinculada a préstamos del Banco Nación con precios o tasas preferenciales, bueno, y justamente con algunos impuestos importantes para las cooperativas, sigan funcionando en este caso, y se había solicitado en esa comisión que ante la voz elevada de los cooperativistas, esta ley no sea derogada, no sea eliminada y siga en vigencia. El Gobierno Nacional tomó el guante y dijo, bueno, lo va a revisar. No, directamente lo sacó de la ley. Ah, listo. Sacarlo de la ley, que significa que no se va a eliminar y por ende sigue vigente. Perfecto. Para estos beneficios que Se son tan importantes eso. para los cooperativistas. Claro. Sí, hablaban de inclusive cooperativas que inclusive mencionaban que sobrevivían gracias también aparte de esta ley. Y en la última placa, esta que estábamos mirando, también se eliminan, por ejemplo, la libre circulación para los legisladores, así como lo vemos, que es la ley 20.959, que otorga esta credencial de libre circulación para legisladores nacionales, y así como también se eliminó la ley para financiar el financiamiento público, básicamente, del Círculo de Legisladores de la Nación. Son algunos ejemplos, Meli, que traje para que queden claro un poco de qué se trata esta ley hojarasca, que ya tiene media sanción de diputados y ahora tiene que ir al Senado. Y ahora va a seguir su camino, su derrotero aquí en el Congreso. Exactamente. ¿Para cuándo se estima que esto pueda pasar al Senado? Y en primer principal habrá que ver para cuándo se convocan las comisiones. Entiendo que el Gobierno Nacional tiene una cierta ambición por darle la sanción completa y entiendo que no sé si va a tener tantas trabas, entonces puede ser un proyecto que salga, no digo rápidamente en lo que resta de mayo, pero sí que por lo menos a principios de junio pueda tener su tratamiento. Tenemos nada de tiempo, pero algo para la semana que viene que quieras decir. Sí, hay dos comisiones puntuales. El martes. Una sobre derechos humanos el martes a las 11 de la mañana que tiene que ver con el dato, con el banco de datos genéticos. Ah, qué bueno, Así se que retoma ese tema. Vuelve esa temática aquí al Congreso en la Cámara de Diputados. Ok, bueno, muy bien, ya lo saben, esto lo digo porque la semana que viene es semana corta, así que arranca la semana el martes. Nos recontrafuimos, Gonza, gracias. Bueno, un placer, Meli, como siempre. Buen fin de semana. A Mar del Plata, feliz cumpleaños para tus padres. Muchas gracias, Meli. Nos vemos con ustedes el martes, aquí estaremos obviamente en vivo haciendo consenso, pero quédense en la pantalla de TV. Chau.